SER Podcast. Pero hasta ahora podemos saludar 10:38, 9:38 en Canarias a José Manuel Margallo, García Margallo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Como saben, exministro de Exteriores durante el gobierno de Rajoy. Según su punto de vista, ¿Estados Unidos ha vulnerado las reglas del derecho internacional? De eso no tengo la menor duda. Es decir, el derecho internacional prohíbe cualquier intervención en un país extranjero. Dicho de otra manera, la integridad territorial y la soberanía es un principio cardenal del derecho internacional normativo que nos dimos después de la Segunda Guerra. Lo que ocurre es que ese orden internacional, sujeto a normas, repito, estaba herido de muerte desde hace mucho tiempo. Concreto, desde el año 2014, en que Rusia invade Ucrania, se anexiona Crimea y activa el secesionismo en el Donbass, en contra de la Carta de Naciones Unidas y del Memorándum de Budapest que la propia Rusia firmó, garantizando a Ucrania su integridad a cambio de que Ucrania cediese el armamento nuclear que tenía. La reacción de la comunidad internacional fue tibia y aquí lo que vamos es a un nuevo orden que va a estar dictado, diseñado por las grandes potencias, lo que Putin llama los estados civilizacionales, es decir, estados cuya jurisdicción no se para en sus fronteras, sino que abarca a lo que se llaman las zonas de influencia. No es extraño que Ucrania haya hablado con Estados Unidos y Estados Unidos a su vez con Rusia y con China, diciendo algo así como que entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera, y la reacción está siendo muy tibia por parte de esas dos grandes potencias. Y aquí la incógnita es qué pintamos nosotros, o la Unión Europea avanza hacia ese proyecto político que llamamos los Estados Unidos de Europa, o seguiremos en la irrelevancia en la que estamos ahora. Se está discutiendo la frontera oriental, se está discutiendo el rediseño del Oriente Próximo, se está discutiendo el porvenir de muchos países de Iberoamérica y parece que la opinión de la Unión Europea no cuenta en absoluto. ¿Usted ve factible esto que dice? Es decir, que la Unión Europea se fortalezca, que pueda actuar como actor, como contrapeso a esta ruptura del derecho internacional, del orden establecido. ¿Esto puede llegar a pasar o en las circunstancias actuales es casi una utopía? Lo que sé es que no tenemos opción. La opción nos la han dado ya. Es decir, Estados Unidos ha decidido que ya no va a ser el socio fiable, el socio seguro, en el paraguas que nos cubría ante cualquier agresión exterior. Eso es lo que el presidente Trump y los presidentes anteriores. No olvidemos que en 2014 en Gales ya se aprobó la decisión de que todos contribuyesen a un 2% con su Producto Interior Bruto. En La Haya se ha subido al 5% porque se ha tenido en cuenta que las circunstancias han cambiado. Entre 2014 y ahora ha habido la invasión de Ucrania, ha habido la voladura en Oriente Próximo y estamos viendo lo que está ocurriendo en América. Entonces la Unión Europea, insisto, o se fortalece políticamente los Estados Unidos de Europa, o simplemente seguiremos asistiendo a los resorts del presidente Trump, que nos dirá los aranceles que nos quiere imponer, las inversiones que tenemos que hacer, el gas que tenemos que comprar, etcétera. Es que no hay otra opción. Lo otro es, insisto, caer en la irrelevancia. ¿Ve Groenlandia en riesgo? Pues mire, es muy difícil interpretar a Donald Trump, aunque he de decir que la operación de Venezuela era una operación, a mi juicio, bastante clara desde hace bastante tiempo. Es decir, las decisiones de calificar al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro, como una organización terrorista y dedicada al narcotráfico, el despliegue masivo que hizo Estados Unidos en el Caribe, fundamentalmente en portaaviones, aviones, etcétera, se sabía que algo iba a hacer. También se sabía
que no iba a ser una intervención militar, que en ningún caso iba a haber tropas de tierra en Venezuela, porque la opinión pública americana en un 70% estaba radicalmente en contra, es decir, no estaban dispuestos a volver a ver ataúdes de soldados americanos con la bandera regresando del frente. Entonces, tenía que ser una operación como la que estaban haciendo ya, que es de asfixia económica a Venezuela. Es decir, el bloqueo económico determinaba que el petróleo no pudiese cargarse en los tanqueros. Cuando el petróleo no se carga en los tanqueros, se deteriora el pozo, y el deterioro del pozo puede contaminar a todo el yacimiento. Yo creo que desde dentro entendieron que la permanencia de Maduro ponía en riesgo su propia supervivencia y la supervivencia de su régimen. Y eso es, a mi juicio, lo que ha pasado. Es decir, esto era, digamos, bastante fácil de adivinar. Iban a intervenir, no iban a intervenir con tropas interiores. La única opción era una implosión desde dentro, que es lo que ha sucedido. Y a mí lo que me preocupa, aparte de la violación de la legalidad internacional, que siempre me preocupa, es cómo salen de esta, porque los americanos deciden entrar deciden determinadas operaciones, pero salen muy mal. Lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, y a mí esta operación de una transición controlada por el régimen, porque el régimen permanece absolutamente en su integridad. Me recuerda lo de la enmienda Platt de Cuba, la administración de Filipinas o la administración de Japón hasta el 52, una administración americana por persona interpuesta, en este caso Delcy Rodríguez. Yo creo que la única solución es, si me permite una comparación, Sí. Y me aprovecho de mis años, yo creo en una transición a la española, es decir, una primera liberación de presos, exoneración de todos los exiliados políticos que están fuera de Venezuela, que tienen que regresar allí, una regeneración absoluta de las instituciones que están absolutamente controladas por el régimen. En esas condiciones no se pueden hacer elecciones, y cuando los venezolanos hayan recuperado las libertades básicas y no antes, ir a unas elecciones. Lo mismo que nosotros no hicimos elecciones en el 75, se esperó hasta el 77 y se aprovechó ese periodo para liberalizar el país. Es decir, reconocer los sindicatos, los partidos políticos, la libertad de prensa, etcétera. Y cuando ya teníamos ese terreno, digamos, relativamente hecho, se pudo ir a unas elecciones con igualdad de condiciones. En este momento, unas elecciones en Venezuela favorecerían mucho al régimen que controla las instituciones. Probablemente las volvería a perder, como perdió las otras, pero sería mucho más complicado. Tampoco Donald Trump parece por la labor. No sé, ministro, con todos estos elementos que está situando encima de la mesa, ¿qué pensó al ver la reacción de su partido aplaudiendo inicialmente esta operación de Estados Unidos, hoy sin ir más lejos, escuchando a Isabel Díaz Ayuso diciendo que la vamos a agradecer muchos años después? Pues mire, no he escuchado la intervención de Isabel Díaz Ayuso, porque yo acababa de intervenir precisamente en esa cadena y en Antena 3, y cuando se me preguntó si yo creía que era una violación del derecho internacional, digo, no tengo la menor duda. También aclaré. Ella dice que no hay que ponerse cursi con esto. ¿Cómo? Que ella dice que no hay que ponerse cursi con esto, con si legalidad, no legalidad. No, vamos a ver, la legalidad internacional es importante. Lo que pasa es que la legalidad internacional, como he intentado decir antes, ese orden normativo, ese orden sujeto a un reglamento y administrado por una organización supranacional que es Naciones Unidas, ya no existe. Lo que estamos es en un mundo nuevo, en una época nueva.
Por tanto, es decir, es verdad que se ha violado la legalidad internacional, pero es que la legalidad internacional se lleva sin respetar mucho tiempo. Es decir, recientemente, aunque parezca una noticia menor, Israel acaba de reconocer la soberanía y la independencia de Somalilandia, es decir, favoreciendo la partición y la escisión de un país. Eso no existe. Entonces, el problema es que en Venezuela la legalidad internacional lleva mucho tiempo no siendo respetada. El presidente Maduro, y eso lo digo con absoluta claridad, no tiene ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. No tiene legitimidad de origen porque robó las elecciones. Cuando toda la comunidad internacional, incluido el gobierno español, le pidió al régimen que enseñase las actas que validaban su pretensión de que habían ganado las elecciones, no lo hicieron. ¿Qué consecuencia tuvo que no lo hicieran? Ninguna. La consecuencia lógica hubiese sido reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de las elecciones, que sí han presentado las actas. Y no tiene legitimidad de origen, como digo, porque robó las elecciones. Y no tiene legitimidad de ejercicio porque ha conducido a Venezuela, que es el país más rico en reservas petrolíferas, a una situación catastrófica. El 78% de la población que vive en Venezuela está debajo del umbral de la pobreza. Hay 9 millones de exiliados venezolanos, de un total de 29. Sigue habiendo 900 presos políticos. No se respeta ninguna de las libertades que configuran una democracia liberal y, como ha intentado decir, con las elecciones tampoco se respeta el principio básico de una democracia representativa, que las elecciones sean libres, justas e imparciales. Por tanto, hablar de legalidad internacional es muy complejo en este tema. Es verdad que ningún país puede entrar en otro país a detener a un ciudadano. Pues, insisto, Maduro ya no era el presidente, no tenía legitimidad, pero seguía siendo un ciudadano venezolano. Eso me parece que es malo, que es violar el derecho internacional, pero también quiero decir que es que en Venezuela han hecho de todo. O sea, robar abiertamente unas elecciones, tener en prisión a gente que no se sabe muy bien por qué. Todo eso, bueno, es que entonces hablar de legalidad internacional, oiga, mire usted, es que estamos hablando de una utopía, algo que no existe que no existía en Venezuela. Pues ya ven la Y complejidad. por eso yo digo que Maduro lo que no podía era invocar, como está haciendo ahora, visto que en la declaración, de la inviolabilidad de la inmunidad que corresponde, de acuerdo con el Convenio de Viena en 61, a los jefes de Estado. Oiga, corresponde a los jefes de Estado legítimos, no a los jefes de Estado que han usurpado la jefatura del Estado. No sé Pues si me explico. absolutamente, sí. Él dice, yo soy presidente, usted dice, no, usted no lo fue porque no ganó las elecciones. Aquí está. Claro, la robó y luego ha ejercitado usted su poder para empobrecer a su pueblo. Es que la población, estamos hablando de recursos naturales, de 3 millones de barriles diarios que se producían antes del socialismo del siglo XXI, hemos pasado a 900.000. Bueno, pues veremos cómo evoluciona la situación. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores durante el gobierno de Rajoy, gracias por estar esta noche en Hora 25. Pues muchísimas gracias a ustedes, ya les echaba de menos. Estuve en Hora 25, sabe que es su casa. Pasé mucho rato. Cuando quiera es su casa. Pues yo ya quiero, si me ponen otra vez debates pues como los que tenía, estaré encantado. Vale, le apuntamos. Gracias ministro. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.